Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos al canal 5 Días en este espacio que denominamos Entrevistas por los que saben. Estamos hoy tocando un tema importante que lo habíamos destacado en estos días en nuestras páginas en el periódico 5 Días sobre el tema consumo y cómo ha sido afectado, cómo la pandemia ha afectado y cómo todavía hay efectos de la pandemia que siguen afectando al consumo. Así que hoy vamos a estar analizando eso. Tenemos invitados especiales, pero antes de iniciar la entrevista queremos presentarles un material donde hacemos un pequeño resumen introductorio para meternos en temas sobre cómo el consumo está siendo afectado y bueno, qué podemos esperar para los próximos meses. Vamos con el material. Un reciente estudio de la consultora CCR indica que a pesar de que todos los sectores económicos se han reactivado, todavía los niveles de consumo están en un promedio del 4% menos que los registros históricos antes de la pandemia del COVID-19. El aumento del desempleo y el subempleo, sumado al incremento de los precios de los productos básicos de la canasta familiar, como son los alimentos, artículos de limpieza e higiene personal, han restado poder adquisitivo a los ciudadanos. De los 8 sectores económicos que monitorea mensualmente el Banco Central del Paraguay, solamente los supermercados son los que todavía no han logrado salir de los números negativos en cuanto a volumen de ventas. En estos primeros meses del año, la situación no ha cambiado, según los supermercadistas. Bien, ahí teníamos entonces un pequeño resumen de cómo ha sido afectado entonces, o por lo menos algunos de los primeros datos de cómo ha sido afectado el consumo en los últimos meses. Ahora hacemos una pausa, a la vuelta ya venimos con la entrevista del día. Estamos volviendo con este espacio denominado Entrevista por los que saben. Estamos hoy queriendo hablar sobre el tema consumo y para eso está con nosotros en esta jornada el gerente general de la consultora CCR, una consultora a la que siempre estamos consultando, valga la redundancia, sobre cómo va el devenir del consumo de la ciudadanía, porque ellos monitorean día a día cómo la gente hace sus compras, el comportamiento de compra de la gente, y es por eso muy interesante siempre poder conversar con ellos. Le agradezco a Mauricio La Rosa, el gerente general de CCR, que está hoy con nosotros. ¿Cómo te va, Mauricio? Samuel, ¿cómo estás? Bueno, como siempre, un gusto aquí en nuestra casa ya nos tomamos la atribución de decirlo de esa manera porque realmente siempre nos tratan tan bien. Y bueno, hoy volviendo un poco a la presidencialidad, las últimas veces que conversábamos lo hacíamos vía videoconferencia y realmente es un placer poder estar aquí y compartir contigo y por supuesto con toda la audiencia. Un gusto también para nosotros poder tenerte aquí en nuestra casa, nuevamente Mauricio. Y bueno, estábamos haciendo la introducción recién del tema consumo. Habíamos publicado justamente en estos días un poco ya un adelanto de lo que queríamos hablar también acá, sobre cómo a pesar de que hay una reactivación, digamos, de la economía, una reactivación de las actividades en las diferentes ramas, ya sea por el lado de los servicios, el comercio, la industria, el consumo todavía sigue resentido y la capacidad de compra de la gente todavía sigue resentida. Esto es lo que refleja un poco los últimos datos que han recogido del estudio que ustedes hicieron sobre la situación del consumo en nuestro país, Mauricio. Sí, es así mismo como mencionás. Lastimosamente la recuperación o la vuelta a esta nueva normalidad, ¿verdad? Que estamos viviendo ya, gracias a Dios, hace unos meses, porque la verdad que la pandemia de a poco va tomando un lugar de nueva normalidad y el hábito y la cotidianidad de las personas va logrando un encauce bastante normal. De hecho, tenemos hace muy poco tiempo esta modificación acerca de los protocolos que también flexibilizan y ayudan mucho y contribuyen, ¿verdad?, todo lo que es la parte económica y de desarrollo, pero lo que tiene que ver con el consumo en particular, como bien citás, el consumo más que nada de la canasta básica, de esos alimentos, comida, bebida, limpieza, ¿verdad?, los productos que tienen que ver un poco con el consumo natural del hogar y básico del día a día o del mes a mes, ¿verdad?, viene realmente un poco más lento de lo que tiene que ver con el dinamismo que ha cobrado, digamos, la rutina del día a día. Nosotros observamos que si bien es cierto en un promedio comparado contra un 2020 que tuvo una caída entre el 6 y 7%, un 2021 que también seguía resentido en el orden del 5 y 6%, estamos viendo un inicio del año todavía un tanto rezagado, ¿verdad? Un tanto rezagado por distintos matices, distintas variables que han ocurrido muy recientemente a nivel internacional y también algunos capítulos que se han vivido a nivel nacional, pero lo concreto en sí es que la recuperación viene un poquito más lenta de
de lo esperado, y si bien se va, digamos, mejorando esa tendencia dentro de los aspectos, siguen siendo negativos los volúmenes y las ventas con respecto a años anteriores. Es exactamente lo que te iba a preguntar también, ¿verdad? Hay una mejoría de alguna manera, pero sigue todavía en el campo negativo. Es decir, lo único que hemos podido ver, por lo menos hasta ahora, es de que ese indicador negativo está siendo un poco menos negativo que en el 2020, ¿verdad? Pero todavía no estamos en la senda del crecimiento en cuanto a consumo, entonces, Mauricio. Es así mismo, digamos, esa ralentización que está teniendo este recupero realmente, sí, dado como un mejor síntoma. Cuando uno ve menos 1,8, menos 2%, digamos, se va volviendo optimista porque veíamos caídas a doble dígito, incluso en algunos momentos más crudos del año 2021, que muchos de ellos compartimos contigo y analizamos a profundidad, y que realmente era un factor desencadenante muy preocupante. Hoy seguimos con esos números negativos, pero con un impacto bastante menor, tratando de tender por lo menos hacia un equilibrio que esperemos que se dé en los próximos meses, pero todo va a depender mucho del movimiento económico y de lo que nosotros denominamos el ingreso de las personas y la capacidad que tengan estas en el dinero, en el autopoque, en el dinero disponible que tengan para gastar, ¿verdad? Creemos que por ahí va a pasar un poco la clave de los próximos meses, y bueno, a partir de ahí va a surgir la mejora continua, ¿verdad? El tema del consumo está muy estrechamente ligado con el factor de los precios. Sabemos que la canasta familiar se encareció de una manera muy importante en el año 2021. Incluso arrancamos enero y ahora febrero con anuncios incluso de aumentos también por el lado de los combustibles. ¿Cómo está esto restando poder adquisitivo a las familias y en consecuencia también afectando al consumo, Mauricio? Claro, ese es un excelente punto, porque realmente la inflación se ha transformado en los últimos meses en todo un desafío. Nosotros veníamos de años donde la inflación estaban en factores completamente controlados, entre el 2 y el 3%, y lógicamente eso siempre es un aliciente a la hora de consumir, ¿verdad? Y a la hora de adquirir nuevos productos, y así como también nuevos servicios, ¿verdad? A partir de la pandemia y de estos últimos meses, por distintos factores, la inflación ha tenido un desarrollo, un crecimiento mucho más vertiginoso de lo que han tenido los ingresos, que por el contrario, hay muchas afectaciones que se dieron, bueno, en las pymes, que también lo hemos conversado largo y tendido, ¿verdad? Con menores ingresos. Hay gente que lastimosamente se ha quedado sin empleo, y las personas que no se han quedado sin empleo y que tienen un jornal diario a trabajar, manifiestan en muchas ocasiones tener ingresos menores. Entonces, con ingresos menores, con un dispare de inflación bastante condicionante, digamos, y bastante marcado con respecto a lo que era lo que nosotros veníamos estando acostumbrados, lógicamente eso genera una pérdida de poder adquisitivo, y es esa pérdida de poder adquisitivo la que se traduce después en estos bienes de consumo básicos, que es lo que vemos nosotros que no alcanzan a recuperarse en volumen. Tema combustible, quería consultarte, Mauricio, porque en los próximos días estamos teniendo nuevos aumentos, y con esto estábamos haciendo los cálculos, estamos hablando de más de 1.200 a 1.400 guaraníes por litro solamente en lo que va de este año. En los combustibles en promedio. Los combustibles son un elemento que es fundamental también para la estructura de costo de otros productos o de otros insumos de la canasta familiar, y siempre tienen una repercusión. Cuando aumentan los precios de los combustibles, tienen una repercusión en otros precios. ¿Cómo están analizando ustedes el impacto que está teniendo este crecimiento tan fuerte que hemos estado viendo en estos primeros 2 meses del año en el tema de los combustibles y su traslado a otros bienes de consumo? Claro, bueno, ahí hay un punto excelente el que mencionás, porque es como que tiene dos aristas en paralelo, como muy bien estabas explicando. Por un lado, lo que es directamente el aumento en lo que es el gasto fijo de un hogar, ¿verdad? Que tiene que desenvolverse y tiene que, a través del combustible, transportarse de un lugar al otro. Por otro lado, lo que tiene que ver con los insumos, lógicamente la cadena de abastecimiento y distribución, a partir de esto también de alguna manera se ven incrementados sus costos, y a partir de ahí ambos terminan transformándose en una inflación que va teniendo el hogar en el día a día. Y no en el ánimo de ser reiterativo, pero sí preocupante, es como que todas las aristas de los rubros que se suman al gasto que tiene un hogar de manera diaria están confluyendo a que esa inflación, por decirlo de esta manera, contribuyan hacia un crecimiento y no hacia una mejora o hacia una disminución, que sería por lo menos lo esperable. Entonces ahí es donde hay un panorama de incertidumbre hasta dónde va a llegar ese pico inflacionario y hasta dónde el consumidor lo va a resentir sin con ello resignar, ¿verdad? El famoso abrocharse el
cinturón y empezar a resignar, bueno, dejo de comprar este producto, dejo de comprar esta mercadería, empiezo a comprar productos de más bajo precio de la misma mercadería. Si el consumidor se enfrenta ante ese dilema hoy en día, porque, digamos, el ingreso no se ve mejorado de esa manera. Totalmente. Ahora, un tema que no podemos escapar, porque evidentemente es un tema que está preocupando a todo el mundo, tiene que ver con la guerra que hay entre Ucrania y entre Rusia, y en la cual están también metidos muchos que son socios comerciales importantes para Paraguay. El caso de Rusia, que es uno de nuestros principales compradores de carne, Europa también, un destino importante para nuestros commodities, lo mismo Estados Unidos, o sea, toda una serie de actores que están detrás un poco de este ruido que hay a nivel internacional. La pregunta es, ¿esta crisis que estamos viendo a nivel internacional va a tener algún efecto también sobre la inflación? ¿Va a tener algún efecto sobre el consumo? Es decir, toda la incertidumbre que se genera a nivel global, ¿de alguna manera nos va a impactar en el consumo, Mauricio? No, eso es indudable. Todavía el alcance, digamos, es bastante muy pronto para entender el alcance real que puede tener todo ese tipo de movimientos que realmente fueron bastante impensados. Realmente una guerra en este momento es como bastante difícil de comprender, ¿verdad? En el mundo que estamos viviendo, lastimosamente se dio y bueno, y a partir de ahí hay que tratar de ver cómo impacta. En una primera medida, lógicamente, vamos a tener un desafío bastante importante en el mercado internacional y nosotros no vamos a quedar ajenos. Y a partir de ahí, sumado al escenario que tenemos local, podemos esperar un año 2022 y 2023 bastante complejo a nivel macroeconómico, ¿verdad? Como el impacto que ya sufrimos de hecho en la microeconomía, que es la que se termina trasladando a consumo. Es muy difícil que la macroeconomía no impacte sobre el gasto del consumidor en el día a día, porque la dinámica de la economía o la dinámica de los grandes mercados así lo determinan, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, el acceso a créditos, el acceso a una posibilidad de mejora, el acceso a lo que tiene que ver con todos los bienes que adquiere un consumidor, lógicamente van a tener afectaciones, comenzando con una tan básica como es el desabastecimiento en cuanto a son los insumos, ¿verdad? La modificación que pueden sufrir los insumos por productos que se adquieren de afuera, tanto para productos que puedan ser exportados, reportados, o los mismos productos que consumimos aquí, ya es una de las variables de preocupación, ¿verdad? Porque eso naturalmente, ante ese desabastecimiento, lo primero que pasa es la suba de precio, y en la suba de precio la trasladamos a inflación de vuelta, que era un poco lo que estábamos conversando, y a partir de ahí estar en un escenario realmente complicado y complejo, ¿verdad? Sí, la palabra incertidumbre es una palabra que está nuevamente tomando mucha relevancia. La tuvo durante todo el tiempo de la pandemia porque no sabíamos cómo íbamos a reaccionar. Cuando por fin aparecen las vacunas, como que nos estábamos acostumbrando a convivir con el COVID y bueno, y ahora ocurre otra vez este nuevo evento de escala global. En ese contexto, Mauricio, yo sé que es difícil, sobre todo para gente como ustedes que todo el tiempo están haciendo estudios y tienen que volver a reproyectar todo cuando ocurren eventos como esto, pero ¿qué es lo que se espera para este año en materia de consumo y en materia de precios? Un poco incorporando ya algunos elementos de esta nueva situación global, ¿tienen algunos números, algo que están pensando para este año? Bueno, nosotros creemos y tratamos de ser lo más cortoplacista posible, no cortoplacista en el sentido de la proyección en sí, sino cortoplacista en el sentido de tratar de ir viendo cómo se mueven estos escenarios, porque los escenarios globales, como hablábamos, se mueven con muchísimo más vértigo de realmente la capacidad de interpretación y de previsión, ¿verdad? Por eso se habla de una gran incertidumbre. No obstante, nosotros no creemos que haya en el extremado corto plazo, es decir, de acá a mediados de año, realmente un cambio muy significativo en cuanto a lo que es la estructura de consumo y de la estructura de gasto, por todo lo que venimos mencionando y por ciertas cosas endémicas que también tenemos nosotros. Recordemos que el consumo masivo viene cediendo importancia del año 2018, ¿verdad? Ya estamos en el 2022, sumamos en el medio una pandemia, pero lo concreto es que llevamos 4 años de caída consecutiva, caída sobre caída, y esto realmente tiene que ver con una estructura de ingresos salarial y de masa de movimiento de dinero que realmente no termina de derramar y con eso que se vuelque dentro del mercado. Es un problema en sí mismo que venimos arrastrando, y después se le suman lastimosamente estos factores internacionales que terminan siendo negativos a la hora, ¿verdad?, de tratar de dar un diagnóstico de previsión. Creemos que hasta mediados de año por lo menos este contexto no va a sufrir mayores cambios, y sí estamos convencidos de que lo que pueda deparar el segundo semestre en el marco nacional va a depender mucho de la inversión que se genere, ¿verdad?, desde el Estado, de las instituciones, la inversión que se pueda generar para que eso se traduzca en mano de obra, en trabajo, que creemos que es uno de los artífices principales mediante el cual vamos a poder tener un motor generador real de la economía y más de la de consumo. Uh-huh.
Una última consulta, Mauricio, que quiero hacerte respecto al tema consumo. En el último estimador de cifra de negocios que publicaba el Banco Central, que es un dato oficial, ¿verdad?, coincide perfectamente con el estudio que hace CCR en cuanto a que de todos los rubros que se analizaron, el rubro o el sector, digamos, económico supermercados es el único que todavía no logra salir del indicador negativo, ¿verdad? Que eso está como muy estrechamente unido con los mismos datos que ustedes dieron a conocer en estos días. ¿Qué se espera para el sector retail, el sector de los supers? ¿Hay posibilidades de que al cierre por lo menos de este primer trimestre ya comiencen a aparecer los números positivos o todavía el camino para la recuperación y para ver los números positivos va a ser un poquito más largo? Mira, nosotros creemos que justamente uno de los canales que más ha apostado y más ha contribuido, digamos, mucho, con mucho esfuerzo de precio y desde el lado de la formalidad son justamente los supermercados. Ahora los supermercados han tratado de acompañar en todo este tiempo con promociones, con acciones comerciales y demás, han tratado de acompañar al consumidor en todo lo que tiene que ver con el esfuerzo de precio, con activaciones, con bandeo, con todo. Con facilidades, en definitiva, para lo que es el consumidor, siempre del lado de la formalidad, ¿verdad? Lastimosamente también hay una realidad y un flagelo que nosotros tenemos, que lo sabemos, que tenemos dos países, pero en particular un país limítrofe, realmente con unos niveles de precios realmente muy, muy importantes y que realmente eso contribuyen a que nuestro país sea permeable en cuanto a la informalidad y lastimosamente esta informalidad es lo que juega en contrapeso a lo que es el canal formal, ¿verdad? Que en este caso, como estamos conversando, son los supermercados. Y bueno, el esfuerzo llega a un punto donde después realmente es muy difícil de combatir si es que no se combate de fondo el apoyo a la formalidad real y se combate esta informalidad que es imposible realmente en algunos casos de comparar. Totalmente. Mauricio, te agradecemos mucho tu tiempo, gracias por compartir con nosotros, por venir a visitarnos. Creo que desde la pandemia esta es la primera vez que podemos compartir así ya aquí en nuestros estudios, así que muchas gracias por estar con nosotros en este día aquí en el canal 5 Días. No, el gusto siempre es nuestro, la verdad un placer conversar contigo y bueno, esta, como ya dijimos, de nuestra casa y bueno, estamos a las órdenes para lo que digan. Muchas gracias. Mauricio Larrosa, gerente general de la consultora CCR, conversando con nosotros en este día, en este espacio que denominamos Entrevistas por los que saben, aquí en el canal 5 Días. Ahora nos despedimos de ustedes, deseando que tengan un buen resto de jornada e invitándoles a una próxima emisión.